Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo, ya sea que usted nos escuche en radio o esté a través de su teléfono, de su computadora, es un privilegio compartir con ustedes la vida. Gracias en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, de nuestros ingenieros de la parte técnica, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan Álvarez. Queridos amigos, precisamente queremos reforzar lo que estamos haciendo muchos medios de comunicación y que no es que se necesite, pero es un orgullo preservar nuestras tradiciones mexicanas tan ricas. Es bueno que haya circunstancias que vienen de fuera del país, que ya se van mezclando de muchas maneras, pero es increíble estar en el interior del país, de la República Mexicana, y ver cómo no se pierde básicamente la tradición mexicana, independientemente de la que viene de Estados Unidos, de pedir dulces y esto, que también es una tradición muy linda, pero sin embargo se palpa mucho este orgullo mexicano. Vamos a arrancar, queridos amigos, con una mesa muy plural, ustedes la verán, en temas muy interesantes internacionales, y luego aterrizaremos en lo nacional. Yo le agradezco al maestro Gerardo Castilleja del Instituto Schiller y de la Fundación Lyndon LaRouche, si fuera tan amable en compartir con ustedes su opinión sobre lo que está pasando precisamente con China y Estados Unidos, aludiendo precisamente a los momentos que se viven a nivel internacional y que estamos viendo unas respuestas que tienen que ver también con estrategias militares. Maestro Gerardo Castilleja, si fueras tan amable en abordar el tema, te escuchamos con mucha atención. Celeste, buenas tardes. Un gusto y gracias a mis compañeros aquí en la mesa de discusión y un saludo a nuestros amables radioescuchas. Muy importante es lo que está señalando el gobierno de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el señor Zhao Lijian, contestó a la estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos que se publicó apenas en marzo de este año, en marzo 28 por ahí. Esta estrategia de seguridad de Estados Unidos es un dolor de cabeza por muchas razones. Uno de los capítulos que dedica esta estrategia es precisamente a hablar de China. Y lo que dice en concreto es que exalta y pone a China como el problema, el desafío más grande que tiene la seguridad de los Estados Unidos. Es el desafío más, incluso lo pone un desafío sistémico, ¿no? Que es algo que va a estar presente siempre. Y pone a China como un competidor donde lo que hace China va en detrimento, va atacando la propia seguridad de los Estados Unidos. Lo que este portavoz del gobierno de China está diciendo es que es una completa tergiversación. Eso no es así. Hay que recordar que China desde el año de 2013, en el centro de Asia, en la Universidad de Azerbaiyán, China recién tenía 6 meses o poco menos el gobierno de Xi Jinping de haber comenzado su administración. China estableció una política fascinante en muchos aspectos, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, una nueva ruta de la seda que es inaugurada en una universidad del centro de Asia y que establece toda una
red de colaboración entre muchos países, inicialmente de Asia y Europa, Euroasia como continente, donde las rutas ferroviarias se tienen que establecer como redes, ¿verdad? Como nervios que conecten a las economías de Euroasia a través de infraestructura cada vez más eficiente, ferrocarriles, redes de fibra óptica, caminos, gasoductos, redes de distribución de agua, energía, y esto durante 4 años para Occidente no importó en absoluto. Ningún periódico, ningún periodista, nadie en Occidente, en la Europa, en los Estados Unidos, no le dedicó nada, no importó. Hasta el año de 2017, 2018, empezaron los periodistas, los medios europeos, a interesarse por el asunto de la ruta de la seda de China, qué significaba, qué implicaba este programa de muy amplio espectro, de largo plazo, de colaboración entre naciones. Pues bien, lo que está señalando este portavoz del gobierno chino es precisamente que China no está actuando en una política expansionista. Esto no es lo que ha querido China. De hecho, dice el portavoz, nosotros hemos establecido fuerzas de paz en el mundo, hemos establecido acuerdos de cooperación con muchos países. La ruta de la seda tiene ahorita más de 135 naciones que son socias en esta estrategia que en realidad, Celeste, tenemos que verlo como un nacimiento de un nuevo sistema económico de cooperación. No es un sistema de sumisión, de saqueo como el que estamos acostumbrados, al que nos tienen sometidos los poderes transnacionales, corporativos, globalistas, ¿no? De los grandes bancos de Nueva York, los grandes bancos de Wall Street o de Londres. Esto es algo diferente. Y entonces, lo que está cometiendo el error de Estados Unidos con esta estrategia de defensa nacional es colocar a todo aquel que no esté de acuerdo en su política de mantenerse bajo un esquema de que ellos llaman un orden basado en reglas. El que no se someta a ese orden basado en reglas simplemente es un enemigo de los Estados Unidos. Lo que China está poniendo en claro y le está diciendo al mundo es que Estados Unidos comete un grave error. Esto no es en realidad una política militar. China y Rusia ni siquiera tienen un tratado militar. Tienen colaboración en muchísimas áreas, en muchos aspectos de economía, en aspectos incluso de colaboración científica, en infraestructura, han hecho tremendos proyectos, por ejemplo, gasoductos gigantescos que van desde el oriente chino hasta el sur de Rusia, acuerdos para 30, 40 años de comercio de gas. Estos no son acuerdos militares, no son bloques militares, son un mecanismo que establecen los acuerdos de gobierno a gobierno bajo un principio, el principio del beneficio mutuo. Y esto es la oferta que está llevando a cabo China para todos los países. Lo vino a ofrecer en América Latina Xi Jinping en reuniones que ha tenido en Sudamérica, lo ofreció a México en tiempos de Peña Nieto, que China estaba abriendo sus puertas a esa colaboración que es mucho más que un libre comercio. Esto es algo diferente. Entonces, solo quisiera cerrar esta primera parte para exponer que si tenemos un problema de origen, si desde el principio los Estados Unidos parte del axioma equivocado de que China representa un riesgo, una rivalidad a la cual no pueden ellos soportar y que lo van a atacar como tal, entonces partimos que todo se tergiversa. Todas las acciones que haga China o Rusia, porque también la estrategia de defensa de los Estados Unidos coloca a China y Rusia como los enemigos más importantes que tienen, los rivales que Estados Unidos tiene que de una manera contener o incluso, ¿verdad?, quitarlos del plano de la competencia. Creo yo que si en América Latina entendemos las cosas con más claridad, creo que eso sí existe esa discusión
de querer saber cómo es que los asiáticos están levantando sus grandes proyectos, incluso los proyectos con África, que avanzan muy bien, no tendríamos razón para contagiarnos de ese miedo que el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo está plasmando en este documento que a todas luces está pues motivado por un imperialismo rampante, podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Y creo yo que eso sería. Exactamente, maestro Gerardo Castilleja, bien interesante, y nos vamos dando cuenta, queridos amigos, independientemente de las necesidades que se viven, por ejemplo, en el contexto que se vive ahorita en Europa, de las marchas que están en contra precisamente de que no se esté comprando el gas a Rusia, ya la gente se está politizando muchísimo. Empezó obviamente por sus bolsillos, por su necesidad, pero también ya se están haciendo preguntas que cuestionan el futuro económico, no solamente lo inmediato, sino un futuro económico más plural. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760. Igual agradecemos a todos aquellos que nos retransmiten de manera diferida y les convocamos que por favor visiten nuestro canal en YouTube y si es posible se suscriban si les parece interesante. Y bueno, los consabidos likes que ustedes conocen, esto más adelante, a partir de las 8 de la noche, ustedes encontrarán este mismo programa, pero también con imagen. Bueno, pues escuchamos al maestro Gerardo Castilleja, estamos primero en el abanico internacional, y ahora tenemos en la mesa al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ustedes lo conocen, esperan su análisis, y precisamente, queridos amigos, en estos momentos preelectorales en Estados Unidos, y en el que nos vamos dando cuenta de la situación mediática, cómo es fundamental para algún grupo de interés, básicamente los demócratas en Estados Unidos, que son quienes tienen estas multiplataformas con una mayoría, digamos, no es una cuestión homogénea, pero sin embargo esos son los intereses económicos. Precisamente el maestro don Rodolfo Sánchez Mena ha estudiado cómo hay organismos que tienen que ver y que tendrían que ser imparciales y que al parecer están haciendo alguna labor bastante parcial en favor de uno de los contendientes, de los partidos contendientes, obviamente, en las próximas elecciones. Maestro querido, y eso que no hablo de precisamente quien hay la independiente ya, el otro día la entrevistamos, ya platicaremos más adelante de ello, pero maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Adelante, por favor, su micrófono, maestro. Muy buenas tardes, Celeste, compañeros. Sobre todo quiero darle la bienvenida a Celeste a este espacio en donde ella, con toda su juventud y con toda su inteligencia, nos va a conducir por el tan importante espacio que es la cultura, en donde sí nos han golpeado fuertemente los intereses internacionales, pero sin duda ella, con su música, con su talento, es una fuerte referencia en materia de la nueva cultura de México. Bienvenida, Celeste. Bueno, Muchas gracias, maestro, perdón. Vamos a hablar en consecuencia de un tema que es bastante importante, Celeste, y que lo hemos titulado La Policía Norteamericana de la Verdad. Imagínense todo lo que están atacando a Irán, ¿sí?, por estos espacios fundamentalistas, y en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, se manifiesta
de manera contundente a través de lo que es el Departamento de Seguridad Interior, que es un órgano de inteligencia para proteger, desde luego, la seguridad norteamericana y que fue creado después de los ataques del S-11 a las Torres Gemelas. Es decir, es parte del acta patriótica de toda esta cobertura ideológica de la superestructura creada a propósito para justificar las aventuras imperiales norteamericanas. Bien, el Homeland Security de los Estados Unidos, en manos de Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior, pues creó un área especial que se dedica a combatir todo lo que represente información y dar paso a todo lo que es la mentira, pero la mentira a favor de los intereses norteamericanos. Lo que podemos decir de esta policía de seguridad, la policía de la verdad, es que está encargada de las redes. Fíjese, Celeste, cómo cambiaron del terrorismo a las redes interiores. Y están supervigiladas las redes interiores con el apoyo, ya lo sabemos, del aparato de redes que, o sea, los conglomerados tecnológicos que son parte del Pentágono, sí, son parte de la estructura militar y de seguridad de los Estados Unidos, Facebook, Twitter, todavía hasta este momento, sí, y en donde el Homeland Security creó una plataforma para que funcionarios y encargados de la seguridad norteamericana eliminen todo vestigio, ¿sí?, de que esté poniendo en evidencia aspectos muy importantes de este gobierno de Biden. ¿A qué me refiero? Sin lugar a dudas, la huida catastrófica de Afganistán, que es un blanco muy importante en esta campaña, seguido de toda la relación que tiene el gobierno de Biden con Ucrania y principalmente la participación del hijo de Biden, del presidente Biden, Hunter Biden, en Ucrania, en los negocios de la energía. O sea, era una de las gentes que se beneficiaba, un guachicolero, ¿sí?, de la energía rusa que pasa por Ucrania y de la cual le pagaban su moche al señor Hunter Biden. Pero además, no contento con eso, creó una empresa para instalar, producir armas biológicas, laboratorios, junto con el Pentágono en Ucrania. Esto nos lo ha expuesto de manera espléndida el doctor Ondarza. Yo nada más quiero señalarlo, pero también hay otros aspectos que son de singular importancia porque tienen que ver cómo los republicanos, que ya están convencidos de su triunfo, han preparado comisiones para que el 1 de enero se instalen, y contra esas comisiones va dirigida esta policía de la verdad para tratar de reducirles capacidad de decisión en el llamado a los funcionarios que han estado haciendo todas estas tropelías. No tiene nada que ver con la verdad. Esta policía de la verdad, desde luego, tiene que ver mucho con la guerra que tienen en Ucrania y llaman a esto información inexacta, y entonces la suprimen así literalmente por medio del portal de Facebook. Esto es muy claramente una nueva operación, Celeste, que ya cerrando las elecciones norteamericanas aparece dado
filtrado a Intercept y de manera muy ampliamente expuesto en este medio electrónico norteamericano, que nos ha presentado, entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que se ha filtrado por la guerra informativa norteamericana. Es muy conveniente leer el artículo completo, pero ver hasta dónde llega, crear una policía de la verdad que se encargue de evitar que la gente se entere, que haya información correcta, que haya información que mueva la conciencia, que mueva la reflexión y promueva decisiones adecuadas, por ejemplo, en las elecciones, en lo que tiene que ver con el futuro de los Estados Unidos y que no sigan confundiendo y manipulándolo, como lo ha dicho usted ampliamente, Celeste, de cómo inocula con la verdad, pero ahora es con una verdad fabricada desde los laboratorios de las redes sociales. Exactamente, maestro querido, y fíjense nada más, amigos, el paralelismo y cómo se escucha precisamente la utilización de las palabras, también de los conceptos, y yendo exactamente en sentido contrario. Por ejemplo, se habla de democracia cuando se está contra la democracia. Se utilizan primero las palabras para que sean como dueños de ese discurso y manosean lo que verdaderamente quiere decir y significa el concepto y la etimología de también. Pero ahora, maestro Gerardo Castilleja, precisamente esta policía de la verdad en Estados Unidos me recuerda tanto lo que está sucediendo en Ucrania y que además han amenazado a quienes dicen su sentir y que vaya en contra de lo que ellos dicen, esta red precisamente que habla de libertad de expresión y que va precisamente por lo contrario. ¿Nos puedes recordar el nombre de...? Sí, claro, maestra. Tenemos que en Ucrania se creó el Centro para Contrarrestar la Desinformación, un centro financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que lo colocan como el centro donde se concentran las diversas listas negras que después, una vez que están armadas, estas listas, que por cierto el último en ingresar en esta lista negra fue el viceprimer ministro de Israel, porque Israel pues se niega a dar armas a Ucrania. Entonces la lista negra ucraniana pasa a un grupo que se llama Mirotvorets, que se encarga de llevar a cabo ejecuciones. Ya han matado periodistas y por esa razón esto que menciona el profesor Sánchez Mena es fundamental, la manera en cómo se está armando algo semejante en los Estados Unidos y por supuesto la idea es que estas corporaciones del Valle del Silicio, de los 5 ojos, ¿no? Facebook, Twitter, Amazon, se convierten entonces en los espías del aparato imperial. Exacto. Hay que ver, queridos amigos, y ahora que cambió de dueño y que está haciendo limpieza a Elon Musk en Twitter, vamos a ver qué es lo que sucede, pero sin embargo, efectivamente, veamos cómo la censura es el denominador común. O sea, a pesar de que se utiliza policía de la verdad o centro para contrarrestar la desinformación, y precisamente hacen lo contrario, incluso abiertamente amenazan, y eso es terrorismo. Y miren cómo utilizan precisamente el sentido contrario los conceptos y las palabras. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Sí? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en las frecuencias donde la pluralidad es verbo, que es la Radio Cañón, a 760, queridos amigos, y en quienes nos retransmiten de manera diferida, les agradecemos mucho. Bueno, en esta mesa con el maestro Gerardo Castilleja, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a quienes ya escuchamos, tenemos por supuesto a la maestra Ceci Tapia Solidaridad, a quienes escucharemos más adelante, pero queremos congratularnos de que esté con nosotros alguien que es parte
selección juvenil del Club de Periodistas de México y es periodista desde 13 años, publica periódicamente, es escritora, compositora, es musicista y está estudiando curaduría de arte y también historia. Ella también está haciendo cuestiones de producción de música y todo, es muy inquieta ella, pero yo le pedí si fuera tan amable en compartir de su propia voz, porque ella está en Voces del Periodista, en la parte de producción, está en la revista Voces del Periodista también, con su columna Se cura con cultura, les reitero, desde los 13 años. Y yo le pido a ella que precisamente hace 9 años que ella escribió esta columna, a la que va a hacer lectura, que le pedí de favor que al menos en una parte nos lea, porque es un ensayo en el cual ella sacó un premio nacional, que bueno, esto ella no le gusta mucho que lo mencione, pero sin embargo es importante, y que habla sobre nuestras tradiciones precisamente en estas fechas. Y como es aniversario de esa publicación precisamente, yo le pedí a ella si nos comparte, ella que le interesa tanto la historia, y que está estudiando historia y está estudiando, como les digo, curaduría de arte, y que le gusta el arte, también pinta, ya la irán conociendo ustedes, amigos. Pero adelante, Celeste Salum, Celeste, querida autora de Se cura con cultura, si eres tan amable, si nos puedes compartir. Gracias, mamá. Primero que nada, te amo y estoy muy orgullosa de ti y agradezco mucho la invitación muy generosa. Hola, Ceci, hola, maestro don Gerardo y don Rodolfo, y hola, Jonathan, y hola a todos los amigos y amigas y a todos los que nos escuchan. Primero que nada, pues agradezco mucho que se me permita y se me abra este espacio para compartir este texto que fue muy significativo para mí y fue un gran impulso para que yo me animara a empezar a escribir de forma un poquito más académica, por así decirlo. Mi área de interés y de estudio es la cultura y la historia, y desde muy niña estoy pues muy clavada en esto. Este ensayo me lo asignó un maestro para participar en el concurso nacional de ensayo de la Secretaría de Educación Pública en el 2013. Tuve la fortuna de ser ganadora a nivel nacional con este ensayo y la verdad sí debo decir que creo que expresé bastante bien lo que siento que es la tradición en México de la muerte, que al final es sobre lo que me pidieron escribir. Nada más, pues, perdón por el ruido del entorno, estamos en una cabina, como podemos ver, demasiado amplia y extensa, así que, pues bueno, el ensayo se llama, perdón, se escucha, creo, un poquito, ¿no importa? Bueno, el ensayo se llama ¿Y quién dice que los muertos no hablan? Y va así. ¿Y quién dice que los muertos no hablan? Se trata de que escuches al silencio. Para hablar sobre mitos y leyendas debemos sumergirnos en el tiempo y volar para sentir los olores, el calor, el frío, sabores y hasta el silbido del viento. Allá, cuando la luz era solo la del sol y la luna salpicado con chispas de las estrellas, en el momento en que iniciaron a tejerse los miedos y esperanzas para cubrirse de la sinrazón, y el fuego era recibido como un regalo mágico del cielo, que atrapaba más emociones cuando despertaba la noche y junto a ella los sueños, esperanzas, pero también los temores. Durmiendo sobre la hierba y a expensas de las sombras que danzan al ritmo de la brisa, fueron floreciendo historias que esculpían a la vida con la muerte y a la muerte con la vida. Desde ahí nos alcanzan para consolarnos del misterio de la vida, ida y del viaje sin retorno, o de las razones que aún nos atrapan. Conmemorar a nuestros muertos es mantenerlos vivos, escuchar sus voces, repitiendo una y otra vez las memorias de sus palabras cuando fueron dibujando en nuestros oídos las tradiciones que al repetirse de tiempo en tiempo, sin duda los hacen hablar. ¿Verdad que los escuchan? Los mitos y leyendas se componen con todas estas tradiciones que se vuelven más ricas de matices mientras más generaciones participan, pero queda en nuestras manos preservarlas y sazonarlas para las futuras generaciones. Algunos de los mitos y leyendas son como fotografías
y como tales permanecen intactos en el tiempo. Sin embargo, hay algunas que son fantásticas y viven eternamente inacabadas y esperando el nuevo sabor que a nuestro corazón y asombro les regale. El hilo conductor de los mitos y leyendas son las tradiciones. En el caso de México y como ejemplo viviente, tenemos el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos, ejemplo de la pluriculturalidad de nuestro país, mismos que nos dan, junto con la historia, nuestra identidad nacional. ¿Alguien ha imaginado los gritos desgarradores de la Llorona, de quien aún se dice deambula por los callejones en busca de sus hijos? El fuego vivo que mantiene a la vista estos relatos nos lo dan en buena parte la luz de las veladoras de Pátzcuaro y las de los millones de altares que se encienden en las casas y corazones de mexicanos que abrazan a sus muertos tan fuerte como a sus tradiciones. Les cantamos, alimentamos, veneramos y recordamos. Adoramos los recuerdos y los adornamos con calaveritas de azúcar, cempasúchil, mole, chocolate, papel picado, sal, agua, biznagas y mucho, mucho amor. No le tememos a la muerte, nos burlamos de ella, nos la comemos. Esto nos conlleva a decir que los mitos y leyendas de la muerte mexicanos nos ayudan a preservar nuestras raíces culturales, las cuales han ido sembrando en nuestra identidad nacional como un gran campo fértil que nos identifica como país, como nación, como mexicanos orgullosos y pletóricos de matices que nos distinguen de otras culturas. ¿Y quién dijo que los muertos no hablan? Y ya, es un fragmento, pero muy ad hoc con la ocasión. Muchísimas gracias, Celeste, Salum, Celeste tan querida. Bueno, ¿qué les digo? Soy su mamá, pero creo que no pierdo la objetividad. Esto lo escribió cuando tenía ella 13 años, hace 9 años. Apenas acaba de cumplir los 22 y ese fue su primer escrito publicado. Ella está preparando algunas cosas que le han solicitado para publicar en algún libro, en alguna colaboración. Así es que, bueno, es un gusto. Pero aquí, queridos amigos, es compartir esto, porque como familia es importantísimo continuar con nuestras tradiciones. Yo quiero decirles con qué amor, con qué empeño nosotros montamos en la casa de usted nuestra ofrenda. Cada año con año, el tener las fotografías de nuestros ángeles, como aquí les decimos, nuestros seres que están con su energía, dándonos vida desde donde están y desde donde estén, los seguiremos amando. Hay gente que dice, quise mucho a mi mamá o quise mucho a mi papá. No, quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, quiero mucho a mi hermano Julio. En fin, es tiempo presente, porque siempre formarán parte de nosotros y siempre nos darán vida. Es por eso que tanto me parece interesante este título y este texto de Celeste cuando dice, ¿y quién dice que los muertos no hablan? Por supuesto que hablan, hay que escucharles y hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que recordarles y hay que refrescar nuestra alma con su presencia, queridos amigos. Así es que fomentar nuestra cultura es muy importante. Vamos viendo que como jóvenes se van integrando otro tipo de cosas, sobre todo los jovencitos, pero ya también los niños, vemos incluso a nosotros, y yo hablo por mí, ¿verdad? Que ya no me cuesta el primer hervor, pero sin embargo, todavía también me tocó esta parte tradicional que mis padres siempre fomentaron en nosotros, pero también había la otra cuestión, ¿no? Que si los dulces, la petición de dulces y cultura, otro tipo de culturas, ¿no? Pero nunca dejar de lado, pero para nada la riqueza de nuestras tradiciones. Y veo con mucho gusto precisamente cómo vienen aquí los niñitos, la calavera, ¿cómo va? Tiene hambre. Ábrele tu micro. Sí, ¿no? La calavera tiene hambre. Hay un pedazo de pan, no sé qué más, y la de chumbalaca, chumbalaca, chumbal, chumbalaca, chumbala. Perdón,
Es que sí va así, según yo. Aquí llegan los chiquitos con su familia y llegan con su calaverita y llegan con cempasúchil y te entregan una flor y te cantan la calavera tiene hambre, quiere un pedazo de pan, y luego me empiezan a mencionar lo que tiene la ofrenda, que si tiene sal, que si tiene agua, o sea, es unos versos muy bonitos. Entonces vive uno las tradiciones. Y veíamos, por ejemplo, que sí hay la otra manifestación, pero esto se preserva. Sigamos así, queridos amigos. Tenemos un México maravilloso. Que viva México. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos para que Ceci Tapia Solidaridad 1000 nos hable de estas mismas tradiciones y, por supuesto, de redes también. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, las 7:70. Queridos amigos, en una mesa muy rica, con la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, con Celeste Salum, con el maestro Gerardo Castilleja, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, regresamos con la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, ya la vemos, para quien nos vea al ratito en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Pues aquí las mujeres aportamos, aunque sea un poquito, de que se nos note nuestro amor y nuestro orgullo por la patria. Ceci, querida, si fueras tan amable en compartirnos tu análisis precisamente sobre estas tradiciones bellísimas mexicanas. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, tuiteros, youtuberos y a toda la gente que nos va a ver. Pues estamos en fiestas, en días de tradición, pero no son cualquier tradición. El Día de Muertos. Y este Día de Muertos en el cual nosotros hablamos, que vienen desde la época prehispánica y que es un tema muy importante, como hace un momento nos lo comentaba Sara Celeste, que acerca inclusive lo que acompaña un altar de muertos. Pero estas tradiciones, el tema era acompañar a nuestros muertos a un lugar mejor e inclusive lidiar y sortear todos los obstáculos de los que se creía que iban a poder conseguir su eterno descanso. En este tema, la idea era conducir a las almas hacia el Mictecacihuatl y a Mictlantecutli, que es el dios del inframundo. Cuando nosotros platicamos de todo esto y sabemos que muchas de las personas aún no conocen estas tradiciones que a nosotros nos han ido ayudando y que hay muchos libros, pero que no se habla de este tema, pues podemos hablar de un código florentino, del Mictlán, que era el lugar de los muertos, y muchísimos otros lugares como era el Zincalco, que ahí estaba este dios Tonacatecutli, en el cual pues era donde morían algunos infantes y hasta los jóvenes, y que aún se consideraban inocentes, o sea, como nosotros, ¿verdad? Todavía somos inocentes. Pero bueno, es muy importante que recordemos que nosotros los mexicanos tenemos estas fiestas de Día de Muertos para recordar, acompañar cada año, y es importante porque así es donde empieza, a pesar del mestizaje, cómo las personas vamos acompañando por medio de estos rituales a las personas que nosotros, o que vivieron con nosotros en vida y que queremos acompañarlas hasta la muerte. Obviamente esto nos acompaña a las ofrendas, a las calaveritas literarias, que todo tiene un significado, y aún a pesar de que con el mestizaje, con la llegada de los europeos y esta sincronización que quisieron hacer entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas de nuestros pueblos originarios, pues bueno, finalmente entre el 31, 1 y 2 de noviembre, pues son los días principales para celebrar estas tradiciones, en los cuales pues va acompañadas de las fotografías de nuestros difuntos, el incienso, el copal, la flor de cempasúchil, que además ahora los chinos ya la hicieron como muy propia y nos están
quitando a los machos de estas flores de cempasúchil para que no podamos sembrar, y nos mandan única y exclusivamente el cempasúchil hembra, que es el cempasúchil que es más florido, el que tiene más hojas. Pero bueno, ese ya es un tema político y no podemos evitarlo. Las calaveritas, por supuesto, y el pan de muerto. Entonces, ya no solamente las calaveritas de chocolate y de azúcar tradicionales, sino hoy también las calaveritas literarias. Es un verdadero placer pasar por estos días y recordar que nosotros debemos seguir guardando esas tradiciones de nuestros pueblos originarios, pero no solamente eso, sino seguir acompañando a las personas que en vida nos dieron todo lo que ellos son para que nosotros con el recuerdo los traigamos aún de muertos. Y bueno, después de este hermoso recuerdo de lo que estamos viviendo en la actualidad y entre las poesías y entre la broma de un epitafio e inclusive de estas calaveritas literarias, pues bueno, hoy vamos a pasar a algo más terrenal como son las redes sociales. Primero, el anuncio que es muy importante hoy de comentar, que el peso mexicano sigue avanzando y es una buena nota, una nota muy bonita. Está avanzando frente al dólar, frente al yen, frente a varias monedas como es el mismo yuan. Y es interesante poder decir esto porque hoy frente al dólar un peso vale 19.74. Así empezó el día de hoy, en la mañana. El día de ayer estaba, no miento, el día de ayer estaba en 19.74, hoy está en 19.69. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos como atentos de lo que puede estar pasando, porque aunque muchas personas puedan decir que son cosas externas, pues nosotros sabemos que también tiene que ver el trabajo del gobierno, de los mexicanos, y que bueno, hay que seguir apostando a nuestro país y a comprar en el mercado público, empezar a ayudar a todos los locatarios, porque el dinero gire en nuestra misma comunidad y todos empiecen a levantarse, porque estamos hablando que hubo una calificación de una empresa como es Moody's sobre la devaluación de un peso, que ellos decían vamos a estar en 30, 25, bueno, primero dijeron 25, hoy parece que eso no va a pasar porque el peso sigue apreciándose, es decir, aumentando, y eso es muy importante para nuestro país. Entonces hay que estar como muy atentos a esto. Y el otro tema que quería platicar es acerca del feminismo o falso feminismo. Nosotros hemos hablado y en el programa pasado platicamos de un tema en el cual una mujer acusa a alguien como una extorsión o un chantaje de meterlo a la cárcel, acusarlo de un tocamiento para obtener algún recurso público. Hoy quiero platicar también de este tipo de mentiras que se hacen, porque es un entrampamiento, lo habíamos platicado, en relación a quien denuncia falsamente por su condición de mujer, para deshacerse de un ex esposo, para deshacerse de una pareja, para vengarse de alguien que no le hizo caso, y entonces recurren a los abusos sexuales. En un país en donde la violencia feminista es real y existe, se hacen este tipo de montajes, y bueno, esto es un tema que a lo mejor y muy profundamente podríamos tocar cada día o algún tema particular, pero sobre todo darnos cuenta, podemos darnos cuenta que es importante para nosotros el cuidar que esto no suceda. ¿Cómo me voy a deshacer de alguien? Metiéndolo a la cárcel, fingiendo un feminismo que no existe. Entonces, esto ha pasado. Tenemos un caso que vamos a platicar de un señor que tiene 12 años en la prisión porque su esposa decía que había violado a su hija. Al día de hoy, este personaje, el cual todavía no tenemos contacto con él para poder dar su nombre, porque es un caso real, que sigue en prisión y que su hija, al enterarse que su padre está en la cárcel, quiso investigar por qué, y resulta que ella era la víctima. Y entonces ella dice, a mí eso nunca me pasó, va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede hacer nada, pero ella dice, a mí nunca me pasó, y no hay forma para
que se reconozca el error judicial y darnos cuenta que muchos varones son víctimas de un falso feminismo, de una extorsión, de un chantaje para poder obtener de algunas mujeres que utilizan estas leyes para su beneficio y en contra de muchos varones. Y yo quisiera ir contando de vez en cuando alguna anécdota de este tipo para que entremos en conciencia y nos demos cuenta que la fabricación de culpa no es el camino, ni la venganza, sobre todo cuando no estamos utilizando a los ministerios públicos, a policías y a personajes que deberían de estar tras un verdadero delincuente antes de que pudiéramos usarlos única y exclusivamente por venganza. Llamamos no solo a la conciencia, llamamos a un poco de serenidad personal y bueno, este sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues nos dejan siempre los maestros reflexionando, nos enriquece nuestro lienzo para poder reflexionar mejor sobre los aconteceres. Y aquí yo les comento que precisamente el cempasúchil, lo que vemos en los mercados mexicanos no tiene transgénicos, y quiero presumirles que nosotros, nuestro cempasúchil, que compramos bastantes, fuimos a escoger a un sembradío. Tuvimos esa oportunidad de que muy cerca de donde estamos está un campo que va variando de acuerdo a la temporada y es lo que van sembrando en esa tierra. Y es preciosísimo darnos cuenta cuando todavía hay esa economía revolvente, pero que está dentro de la comunidad. Igual en artesanías y todo esto, hay que apoyar ese tipo de economía, así como los mercados. Y bueno, cuando tenemos ese contacto directo con la tierra, con quienes la trabajan, además de nuestra admiración y nuestro cariño y gratitud, pues hay que apoyar. Desde esa hay muchas maneras. Que viva México, queridos amigos. ¿Quién dicen que nuestros muertos no hablan? Un beso y un abrazo para ustedes y todo nuestro amor y cariño hasta las estrellas y hasta donde se encuentra parte de nuestros corazones con estos seres entrañables, ángeles nuestros, que siempre estarán con nosotros. Pásenla bien, un beso tronadísimo y sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.